Mi padre firmó un nuevo testamento con su esposa, pero olvidó anular el que me dejaba todo. Capítulo 1. El descubrimiento. Mi nombre es Valentina Rodríguez, tengo 34 años y vivo en Montevideo. Nunca imaginé que la muerte de mi padre me traería el problema legal más complejo de mi vida. Todo comenzó aquella mañana fría de julio cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Señorita Rodríguez, lamento informarle que su padre falleció anoche, me dijo la voz formal del doctor Martínez desde el Hospital Británico. Mi mundo se detuvo. Papá había estado luchando contra el cáncer durante 2 años, pero siempre mantuve la esperanza de que saldría adelante como había hecho toda su vida. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y miré por la ventana de mi apartamento en Pocitos. Las gaviotas volaban sobre la rambla mientras yo procesaba la noticia. Papá se había ido, y ahora tendría que enfrentar sola todo lo que quedaba pendiente. 3 días después del funeral, me encontré en el estudio del abogado Fernández, el mismo que había trabajado con papá durante décadas. Era un hombre mayor, con anteojos gruesos y una expresión seria que me ponía nerviosa. Valentina, tu padre dejó varios documentos importantes, me dijo mientras organizaba papeles sobre su escritorio de madera oscura. Hay algo que necesito mostrarte inmediatamente. Sacó una carpeta amarillenta y extrajo un documento con membrete oficial. Este es el testamento que tu padre firmó hace 5 años, cuando tu madre aún vivía. Según este documento, tú heredas toda la estancia familiar en Colonia del Sacramento, la casa de Montevideo y sus inversiones bancarias. Mi corazón se aceleró. Sabía que papá tenía propiedades, pero nunca imaginé la magnitud. La estancia Los Omues era un lugar hermoso con más de 500 hectáreas donde pasé mi infancia cabalgando entre eucaliptos y jugando cerca del arroyo. Pero hay un problema, continuó el abogado, ajustándose los anteojos. Tu padre se casó con Carmen hace 2 años. Según tengo entendido, firmaron documentos matrimoniales que podrían afectar esta herencia. Carmen. Solo escuchar su nombre me generaba una mezcla de dolor y resentimiento. Había conocido a papá en el club de tenis del Carrasco Lawn Tennis Club, donde ella trabajaba como instructora. Tenía 42 años, 12 menos que papá, y siempre me pareció que tenía intereses más allá del amor genuino. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, sintiendo como la tensión se apoderaba de mi estómago. Eso es lo que necesitamos investigar urgentemente, respondió el abogado. Si tu padre firmó un nuevo testamento con Carmen, esto podría invalidar completamente el anterior. Necesito que me traigas todos los papeles que encuentres en su casa. Salí del estudio con la mente confundida. El sol de invierno iluminaba débilmente las calles de la ciudad vieja mientras caminaba hacia mi auto. ¿Era posible que papá hubiera cambiado todo sin decirme nada? ¿Había estado tan ciego por el amor que olvidó proteger el legado familiar? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Carmen y en todo lo que podría estar perdiendo. La estancia no era solo propiedades y dinero, era mi historia, mis recuerdos, el lugar donde aprendí a montar a caballo con papá cuando tenía 8 años. Capítulo 2. La confrontación. Entré a la casa familiar en Carrasco con la llave que siempre había conservado. El silencio me resultó abrumador. Los muebles estaban cubiertos por un polvo fino, y el aroma a lavanda que siempre caracterizó el hogar de papá había desaparecido. Carmen claramente no había estado viviendo aquí desde su muerte. Me dirigí directamente al estudio de papá, un ambiente masculino con estanterías llenas de libros sobre ganadería y agricultura. Su escritorio de roble estaba ordenado, como siempre lo mantenía. Comencé a revisar cada cajón meticulosamente, buscando cualquier documento que pudiera darme pistas sobre sus últimas decisiones. En el cajón inferior encontré una carpeta con documentos bancarios recientes. Mis manos temblaron al ver los movimientos de las últimas cuentas. Había transferencias considerables hacia una cuenta conjunta con Carmen, fechadas apenas 6 meses antes de su muerte. El monto me impactó, más de $200.000. ¿Qué estás haciendo aquí?, escuché una voz familiar detrás de mí. Me giré y vi a Carmen en la puerta del estudio. Vestía un abrigo negro elegante y tenía una expresión de sorpresa mezclada con molestia. Carmen, no sabía que vendrías,
respondí, intentando mantener la compostura. Estoy buscando algunos documentos que el abogado necesita para el proceso de herencia. Se acercó con pasos firmes, sus tacones resonando en el piso de madera. Valentina, creo que hay cosas que no entiendes. Tu padre y yo teníamos planes muy específicos para el futuro. Él quería asegurar mi bienestar después de su partida. ¿Qué tipo de planes?, pregunté, sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotras. Carmen se sentó en el sillón de cuero donde papá solía leer el diario El País cada mañana. Firmamos un nuevo testamento hace 8 meses. En él, me deja la casa de Montevideo y el 50% de la estancia. También estableció un fideicomiso para asegurar mis gastos mensuales durante los próximos 10 años. Mi mundo se tambaleó. Si esto era cierto, significaba que papá había decidido dividir todo lo que consideraba mi herencia natural. ¿Tienes una copia de ese testamento?, logré preguntar. Por supuesto. Está en mi abogado, respondió Carmen, cruzando las piernas. Pero Valentina, quiero que entiendas algo. Tu padre me amaba profundamente. No hizo esto para lastimarte, sino para protegerme. Yo dejé mi carrera y mi independencia para cuidarlo durante su enfermedad. Era cierto. Carmen había estado presente durante los últimos 2 años de tratamiento, acompañándolo a quimioterapias y cuidándolo cuando las medicinas lo debilitaban. Pero eso no quitaba el dolor de sentir que papá había tomado decisiones tan importantes sin consultarme. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté, sintiendo lágrimas amenazar con brotar. Carmen suspiró profundamente. Él quería hacerlo, pero cada vez que intentaba tocar el tema, terminaba posponiendo la conversación. Creo que le dolía la idea de que pudieras sentirte traicionada. Continuamos hablando durante 1 hora. Carmen me contó detalles sobre los últimos meses de papá, cómo había expresado su preocupación por mi futuro pero también por el de ella. Me mostró fotos de ellos juntos en la estancia, sonriendo bajo los ómues que daban nombre al lugar. Hay algo más que necesitas saber, me dijo finalmente. Tu padre estaba muy preocupado por las deudas del establecimiento rural. Los últimos años han sido difíciles para los ganaderos, y él había pedido préstamos considerables para mantener la operación. Esta información me sorprendió completamente. Siempre pensé que la estancia era un negocio próspero. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Préstamos bancarios por más de $150.000. También debe varios meses de sueldos a los empleados rurales. La situación financiera es más complicada de lo que imaginas. Salí de la casa con más preguntas que respuestas. El viento frío del río me golpeaba la cara mientras caminaba hacia mi auto. Era posible que papá hubiera estado enfrentando problemas financieros sin contármelo. Capítulo 3. El error legal. Al día siguiente me reuní con el abogado Fernández en su oficina del centro. Había pedido una copia del segundo testamento a través de Carmen, y finalmente lo tenía entre mis manos. El documento estaba fechado 8 meses antes de la muerte de papá, exactamente como Carmen había dicho. Esto es muy interesante, murmuró el abogado mientras leía cada página cuidadosamente. Tu padre efectivamente firmó un nuevo testamento, pero observa algo crucial. En ninguna parte del documento se menciona que esté anulando el testamento anterior. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tenemos 2 testamentos válidos simultáneamente. Según la ley uruguaya, cuando esto ocurre, el más reciente generalmente prevalece, pero solo si contiene una cláusula específica de revocación del anterior. Este documento no la tiene. El abogado se quitó los anteojos y me miró directamente. Valentina, esto podría ser un error de redacción por parte del abogado de Carmen, o tu padre pudo haber tenido la intención de mantener ambos testamentos de alguna manera. Necesitamos investigar más a fondo. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Podemos impugnar el segundo testamento argumentando que existe ambigüedad legal. También podemos solicitar una investigación sobre el estado mental de tu padre al momento de firmarlo, aunque eso sería un proceso muy doloroso para todos. Decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde fui al estudio del abogado que había redactado el segundo testamento.
Era un hombre joven, probablemente recién recibido, que trabajaba en un edificio moderno de Pocitos. Doctor Suárez, soy Valentina Rodríguez, hija de Alberto Rodríguez, me presenté. Necesito hacer algunas preguntas sobre el testamento que redactó para mi padre. El joven abogado se mostró nervioso inmediatamente. Señorita Rodríguez, entiendo su situación, pero no puedo divulgar información confidencial sobre mi cliente. Mi padre falleció, doctor. Ya no hay confidencialidad que proteger, respondí firmemente. Solo quiero entender si él expresó alguna intención específica sobre el testamento anterior. Después de varios minutos de conversación, el abogado finalmente admitió algo crucial. Su padre me preguntó específicamente si era necesario anular el testamento anterior. Yo le aseguré que el nuevo documento automáticamente invalidaría cualquier versión previa. Veo ahora que pude haber cometido un error de interpretación legal. Esta confesión era exactamente lo que necesitaba. Papá había intentado hacer las cosas correctamente, pero había recibido asesoramiento legal inadecuado. Esa noche recibí una llamada inesperada de Carmen. Su voz sonaba tensa y preocupada. Valentina, necesitamos hablar. Encontré algo en los papeles de Alberto que podría cambiarlo todo. Nos encontramos en un café de la Rambla, cerca del puerto. Carmen había llegado antes que yo y estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando los barcos en el puerto. Tenía una carpeta frente a ella y una expresión de preocupación evidente. Encontré esto anoche mientras organizaba los documentos personales de tu padre, me dijo, empujando la carpeta hacia mí. Son cartas que él escribió durante los últimos meses de su vida. Abrí la carpeta y encontré varias hojas manuscritas con la letra familiar de papá. La primera carta estaba dirigida a mí. Mi querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Necesito que sepas que cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar y en el de Carmen. La estancia Los Homoes es tuya por derecho, pero también sé que Carmen necesita seguridad económica. Espero que puedan encontrar una manera de honrar mis deseos sin destruir la armonía familiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Papá había estado consciente del dilema que crearía su muerte. Capítulo 4. La negociación. Después de descubrir las cartas de papá, tanto Carmen como yo decidimos buscar una solución que honrara sus verdaderas intenciones. Programamos una reunión con el abogado Fernández para el día siguiente, llevando toda la documentación nueva que habíamos encontrado. El abogado leyó las cartas manuscritas con atención especial. Esto cambia completamente el panorama legal, nos dijo. Estas cartas demuestran la intención real de Alberto y podrían ser utilizadas para interpretar correctamente ambos testamentos. ¿Qué sugiere que hagamos?, pregunté. Recomiendo que intenten llegar a un acuerdo extrajudicial que refleje los deseos expresados en estas cartas. Será más rápido, menos costoso y evitará un conflicto legal prolongado que podría perjudicar a ambas. Carmen y yo nos miramos. A pesar de nuestras diferencias pasadas, ambas queríamos respetar la memoria de papá. Estoy dispuesta a negociar, dijo Carmen. Pero necesito seguridad económica para mi futuro. Dejé mi carrera para cuidar a Alberto, y ahora tengo 44 años sin ingresos regulares. Entiendo tu situación, respondí. También quiero ser justa. Pero la estancia Los Homoes tiene un valor sentimental para mí que va más allá del dinero. Es donde crecí, donde aprendí todo lo que sé sobre la vida rural. Pasamos 3 horas en esa primera reunión, explorando diferentes opciones. El abogado Fernández propuso varios escenarios posibles. La primera opción era dividir la estancia físicamente, pero esto presentaba problemas prácticos enormes. Los 500 hectáreas funcionaban como una unidad económica, y dividirlas reduciría significativamente su valor y viabilidad. La segunda opción era que yo comprara la parte de Carmen, pero esto requería una tasación profesional y yo no tenía liquidez suficiente para hacer una compra inmediata. Necesito tiempo para pensar, les dije finalmente. Esta decisión afectará el resto de mi vida. Esa noche visité la estancia por primera vez desde la muerte de papá. El capataz, don Roberto, me recibió con una sonrisa triste.
Era un hombre de 65 años que había trabajado para la familia durante más de 30 años. Señorita Valentina, la estancia la necesita, me dijo mientras caminábamos entre los corrales. Don Alberto siempre decía que usted tenía el instinto para este negocio. Pero también hablaba mucho de la señora Carmen, y siempre decía que quería que las dos estuvieran bien. Don Roberto, ¿papá le contó algo sobre sus preocupaciones financieras?, pregunté. El capataz suspiró profundamente. Sí, señorita. Los últimos 2 años fueron difíciles. La sequía del año pasado nos complicó mucho, y después los precios de la carne bajaron. Don Alberto tuvo que pedir préstamos para mantener todo funcionando. Pasé toda la noche en la casa principal de la estancia, un edificio de piedra construido por mi bisabuelo en 1920. Cada habitación estaba llena de recuerdos familiares, fotos de mi infancia, los trofeos de equitación que había ganado de adolescente, la biblioteca con libros de ganadería que papá había coleccionado durante décadas. Al día siguiente temprano, recibí una llamada de Carmen. Valentina, tuve una idea durante la noche. ¿Qué te parece si nos reunimos en la estancia? Quiero ver exactamente qué es lo que estamos negociando. Carmen llegó 3 horas después. Era la primera vez que visitaba los Somúes desde el funeral de papá. La llevé a recorrer toda la propiedad, los corrales, la casa principal, los galpones, los campos de pastoreo. Nunca había dimensionado realmente la magnitud de todo esto, me dijo mientras observábamos el ganado pastando cerca del arroyo. Entiendo por qué significa tanto para ti. Capítulo 5. La propuesta inesperada. Mientras Carmen y yo luchábamos con nuestras negociaciones, recibí una llamada completamente inesperada. Era de mi primo Eduardo, hijo del hermano de papá, que vivía en Buenos Aires y trabajaba en el sector financiero. Valentina, me enteré de la situación por mi madre, me dijo. Sé que están teniendo problemas con la herencia y las deudas de la estancia. Quería ofrecerte mi ayuda. Eduardo siempre había sido el primo exitoso de la familia, con una carrera brillante en banca de inversión. Pero hacía años que no hablábamos regularmente. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté con curiosidad. Tengo algunos contactos en el sector agropecuario uruguayo. Hay inversores argentinos interesados en proyectos rurales en Uruguay. Podrían estar dispuestos a formar una sociedad contigo para desarrollar la estancia. Esta posibilidad no se me había ocurrido antes. ¿Qué tipo de sociedad estarían considerando? Ellos aportarían el capital necesario para modernizar la operación y pagar las deudas. Tú aportarías la tierra y tu conocimiento del negocio. Los beneficios se dividirían según el porcentaje de participación de cada uno. La propuesta era intrigante, pero también me generaba preocupación. Eduardo, no quiero perder el control de la estancia familiar. Es más que un negocio para mí. Entiendo perfectamente, respondió. Podríamos estructurar la sociedad de manera que tú mantengas el control operativo y la decisión final sobre todas las cuestiones importantes. Ellos serían socios inversores, no operadores. Le pedí que me enviara más detalles por escrito y programamos una reunión para la semana siguiente. Esa noche llamé a Carmen para contarle sobre la propuesta de Eduardo. Su reacción fue más positiva de lo que esperaba. Valentina, si esta sociedad te permite mantener la estancia y generar ingresos suficientes, podría ser la solución perfecta, me dijo. Yo solo necesito seguridad económica, no me importa de dónde venga el dinero. ¿Qué te parece si modificamos nuestro acuerdo?, sugirió Carmen. En lugar de pagos mensuales fijos, podrías pagarme un porcentaje de las ganancias netas anuales durante 10 años. Si la sociedad funciona bien, yo recibiría más dinero. Si hay problemas, ambas compartiríamos el riesgo. Esta propuesta era muy razonable. Me parece una excelente idea, le respondí. ¿Qué porcentaje estarías considerando? Podríamos empezar con el 25% de las ganancias netas anuales durante los primeros 5 años, y después reducirlo al 15% durante los siguientes 5 años. Así tendría más ingresos al principio, cuando más lo necesito, y después tú tendrías más margen para reinvertir en la estancia. La reunión con Eduardo y sus contactos argentinos se realizó una semana después en el Hotel Radisson de Montevideo.
Los inversores eran dos hermanos, Santiago y Martín Gutiérrez, que tenían una empresa agropecuaria exitosa en la provincia de Buenos Aires. Señorita Rodríguez, hemos revisado la información básica sobre su estancia, me dijo Santiago, el mayor de los hermanos. La ubicación es excelente, los suelos son de buena calidad, y creemos que hay potencial significativo para mejorar la rentabilidad. ¿Qué tipo de inversiones estarían considerando?, pregunté. Martín sacó una carpeta con documentos detallados. Estimamos que necesitamos invertir $200.000 inicialmente. Esto incluiría pagar todas las deudas pendientes, mejorar la infraestructura ganadera, implementar sistemas de riego y comenzar un proyecto piloto de turismo rural. ¿Cuál sería la estructura societaria? Proponemos que usted mantenga el 51% de la sociedad, nosotros aportamos el 49%, explicó Santiago. Usted sería la gerente general con autoridad total sobre las operaciones diarias. Capítulo 6. El acuerdo definitivo. Carmen y yo trabajamos intensamente durante las siguientes 2 semanas para formalizar nuestro acuerdo. El abogado Fernández redactó un contrato detallado que establecía claramente los porcentajes de ganancias, los plazos de pago, y las condiciones para modificar el acuerdo en el futuro. El documento también incluía una cláusula especial que le daba a Carmen el derecho de visitar la estancia cuando quisiera, manteniendo así su conexión con los recuerdos de papá. Hay algo que necesito decirte, me dijo Carmen el día antes de la firma. Durante estas semanas de negociación, he llegado a entender mejor lo que significaba Alberto para ti y lo que significa la estancia para tu familia. No quiero ser un obstáculo para que preserves ese legado. Carmen, tú también eras importante para papá. Él quería que ambas estuviéramos bien. Sí, pero también creo que él hubiera estado orgulloso de ver cómo has manejado esta situación. Has encontrado una manera de honrar su memoria y al mismo tiempo resolver un problema muy complejo. Firmamos todos los documentos en presencia del abogado Fernández y un escribano público. Carmen renunciaba formalmente a cualquier derecho sobre la estancia a cambio del acuerdo de participación en ganancias que habíamos negociado. Ahora necesitamos resolver la situación de los 2 testamentos, nos dijo el abogado. Vamos a presentar un escrito conjunto al juzgado explicando que han llegado a un acuerdo voluntario que respeta las intenciones del fallecido expresadas en sus cartas manuscritas. El proceso judicial tomó exactamente 2 semanas. El juez aprobó nuestro acuerdo y declaró resuelto el conflicto hereditario. Con todos los papeles en orden, pude proceder con la sociedad argentina. Los hermanos Gutiérrez cumplieron su palabra y transfirieron los $200.000 según lo acordado. La primera inversión que hicimos fue pagar todas las deudas bancarias y los salarios atrasados de los empleados. Don Roberto no podía ocultar su alegría cuando le confirmé que la estancia seguiría funcionando y que su trabajo estaba asegurado. Señorita Valentina, don Alberto estaría muy orgulloso de todo lo que ha logrado, me dijo mientras revisábamos los planes para mejorar las instalaciones ganaderas. Los hermanos Gutiérrez resultaron ser socios excepcionales. Trajeron conocimientos modernos de gestión ganadera y contactos comerciales que inmediatamente mejoraron nuestras ventas. También iniciamos la construcción de cabañas para turismo rural, que estarían listas para la próxima temporada de verano. Carmen visitó la estancia varias veces durante esos primeros meses. Al principio, las conversaciones eran un poco tensas, pero gradualmente desarrollamos una relación más cómoda. ¿Sabes qué me gusta más de este acuerdo?, me dijo durante una de sus visitas. Alberto siempre hablaba de hacer la estancia más moderna y rentable. En cierto modo, estás cumpliendo sus sueños. Era cierto. Papá había mencionado muchas veces la idea de diversificar la operación y modernizar las instalaciones. La sociedad con los argentinos nos permitía hacer exactamente eso. El primer año de operación superó todas nuestras expectativas. Las ganancias netas fueron de $78.000, más del doble que el año anterior. Carmen recibió su 25%, que equivalía a $19.500, significativamente más de lo que habría recibido con pagos fijos mensuales. Capítulo 7. El nuevo legado. 2 años después de la muerte de papá, mientras cabalgaba por los campos donde había jugado de niña, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor de su ausencia nunca desaparecería completamente,
pero había logrado transformar esa pérdida en algo constructivo. Carmen había terminado sus estudios universitarios en Administración Agropecuaria con excelentes calificaciones y me propuso formalmente unirse al proyecto como administradora del turismo rural. Para entonces, yo había aprendido a valorar sus ideas y su dedicación. ¿Sabes qué?, le dije durante una cena en la casa principal. Creo que papá habría estado orgulloso de vernos trabajar juntas. Al final, ambas estamos construyendo algo que va más allá de lo que él había imaginado. Carmen sonrió. Alberto siempre decía que las mejores cosas surgen cuando las personas buenas encuentran maneras de colaborar en lugar de competir. Nuestro acuerdo original siguió funcionando perfectamente. Carmen recibía su porcentaje de las ganancias, que ahora eran consistentemente altas, y yo mantenía el control y la propiedad de la tierra familiar. La estancia Los Omoes se había convertido en una operación próspera que combinaba ganadería tradicional con turismo rural moderno. Las ganancias del segundo año alcanzaron los $95.000, y las proyecciones para el tercero eran aún mejores. Durante este proceso también desarrollé habilidades que nunca pensé que tendría. Aprendí sobre marketing turístico, administración financiera y negociación comercial. La estancia se convirtió no solo en mi hogar, sino en mi proyecto profesional más importante. Una tarde, mientras revisaba los libros contables en el escritorio que había sido de papá, encontré una foto nuestra tomada cuando yo tenía 12 años. Estábamos montando a caballo juntos, sonriendo bajo el sol de verano. En el reverso, papá había escrito, con mi Valentina, futura dueña de Los Omoes. Abril de 2003. Esa foto me recordó que papá siempre había tenido fe en mi capacidad para manejar la estancia. Tal vez los problemas legales con los testamentos habían sido una bendición disfrazada, obligándome a desarrollar habilidades y tomar decisiones que me convirtieron en una mejor administradora. Los hermanos Gutiérrez estaban tan satisfechos con los resultados que propusieron expandir el proyecto a otras estancias en Uruguay. Carmen y yo habíamos demostrado que era posible combinar tradición familiar con innovación empresarial. Más importante aún, habíamos preservado no solo la estancia, sino también los valores que papá más apreciaba: trabajo duro, respeto mutuo, y la convicción de que siempre existe una solución cuando las personas están dispuestas a escucharse y colaborar. Hoy, la historia que comenzó con la confusión de dos testamentos contradictorios se había convertido en la base para construir algo mucho mejor de lo que cualquiera de nosotras había imaginado inicialmente. Papá quería protegernos a ambas, y al final, encontramos la manera de protegernos mutuamente. El legado que él nos dejó no era solo la tierra o el dinero, sino la lección de que las familias verdaderas se construyen con amor, comprensión y la voluntad de encontrar soluciones que beneficien a todos. Don Roberto, que ya tenía 67 años, seguía trabajando con la misma pasión de siempre. Señorita Valentina, me dijo una mañana mientras observábamos los nuevos terneros, su papá estaría muy orgulloso de todo lo que logró. Usted convirtió un problema en una oportunidad, y eso es lo que hacen las verdaderas líderes. Y mientras miraba los campos de Los Omoes extendiéndose bajo el cielo uruguayo, supe que tenía razón.